cielo después de haber pasado por el tribunal de Cristo. Luego un milenio, que hasta el día de hoy se debate si va a ser aquí o no, según la posición premilenialista. Nosotros, la Iglesia, junto con los santos del Antiguo Testamento y los mártires, compartía Marcos el domingo pasado, con un cuerpo ya glorificado, inmarcesible, incontaminado, vendremos como sacerdotes a reinar con Cristo. Él seguirá siendo el único rey, pero nosotros su reino de sacerdotes. Y él terminaba hablando de paz y amor. Eran sus palabras claves el otro día, con un cielo nuevo, una tierra nueva, la Nueva Jerusalén. Y a mí me toca hoy cerrar con la otra cara de la moneda. Hoy no es tanto paz y amor, hoy es un día nublado, lluvioso, pero aún así puede amanecer el sol de justicia para tal vez muchos, que esto que voy a compartir sea primera vez. Y aquellos que no sea primera vez, creo que también es un tema bueno poder recordar para tener presente la gracia, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y poder ser librados de esto de lo que voy a hablar en la mañana de hoy. Así que sin más quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 20. El tema que vamos a estar tratando es el gran trono blanco y el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y quiero ser breve, directo, porque creo que es muy directo esta última sección del libro de Juan. Y sé que hay bautismos también luego. Así que quiero que me acompañen. Vamos a leer desde el versículo 10, porque aquí es donde terminó Marcos el domingo pasado, aunque luego habló de la Nueva Jerusalén. Pero quiero leer el capítulo 20, verso 10, y a partir de ahí arrancar, porque es un versículo que luego nos va a servir para poder derribar una teoría que está dentro de la iglesia evangélica en cuanto al lago de fuego. Entonces, ya llegando al final, voy a volver a insistir en el 20:10 para que podamos tener presente cuál es la teología sistemática que toda la vida se ha enseñado, pero tristemente vivimos en unos tiempos donde hay una iglesia posmodernista que está reestructurando la teología, y vamos a cerrar con ese versículo 10 al terminar hablando del lago de fuego. ¿Lo tienen ahí? Apocalipsis 20, los que hayan traído la Biblia, el teléfono, la tablet o lo que sea, dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Después de esos 1000 años, recuerden que se libra una batalla final donde Satanás vendrá a engañar a muchos, por supuesto no a los que tengamos cuerpo glorificado, sino a esas 5 vírgenes prudentes que pasaron al milenio ahora y siguieron reproduciéndose durante 1000 años. Hay una batalla final en la cual el diablo sale a engañar a muchos y termina diciendo que en el lago de fuego y azufre estaban la bestia y el falso profeta, de lo cual Pedro nos estuvo compartiendo, y dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora Juan vuelve a tener una visión en el verso 11 y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, aclaro que es pequeños no en edad, sino en estatus social, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados estos muertos por las cosas que estaban escritos, no en el libro de la vida, sino en estos libros donde estaban registradas sus obras. Y el mar dice que entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, presten atención a esto importante, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Danos ese oído para oír, danos el entendimiento y que podamos, Señor, apreciar este último tramo, tal vez poco predicado, Señor, tal vez la parte más trágica de toda la Escritura, pero aún así que tu Espíritu Santo pueda traer luz y hablar de una forma personal a cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén. Las Escrituras nos muestran, si me pueden poner el PowerPoint, cómo desde un principio, desde el principio de todo, lo que pasó en Edén,
aquel fruto prohibido que Dios había puesto en medio del huerto para que el hombre ahora desarrolle un grado de inocencia, santidad. Cada vez que Adán le decía que no a ese árbol, él estaba desarrollando esa santidad, es decir, inocencia es no conocer el mal, santidad es no querer hacer el mal. Pero las Escrituras nos muestran cómo la mujer fue tentada, y según el libro de Timoteo, Adán no fue tentado. Adán voluntariamente quiso independizarse de Dios, él sabía, y la orden estaba sobre él, que tomando el fruto prohibido, él ahora quedaría a un lado, se separaría de Dios y podría vivir el resto de su vida sin la compañía de su Creador. Y cuando nosotros comenzamos a leer a partir de Génesis 3:6, tristemente esta fue siempre la actitud del hombre, vivir lejos y separado de su Creador. El mismo Adán, cuando nosotros leemos Génesis, yo sé que todos ustedes conocen esta historia, no quiero insultar vuestra inteligencia, pero vemos cómo Adán, en lugar de reconocer su pecado, en lugar de levantar la mano y decir, Señor, me equivoqué, se escondió y pensó que de esa manera él podría vivir ahora, independizado de Dios. La siguiente generación que vemos es la de Caín y Abel, donde había de por medio una ofrenda. Ya Dios había estipulado en Génesis 3:20 que todo sacrificio debía hacerse con sangre. De hecho, el escritor del libro de los Hebreos nos enseña que sin sangre no puede haber perdón de pecados. Sin embargo, ahí está Caín, independizado de Dios, y trae la ofrenda que a él le parece bien. En lugar de traer sangre como hizo su hermano Abel, y como bien dice el libro de Hebreos, por la fe Abel alcanzó buen testimonio, él trajo el fruto que a él le pareció bien. Y dice el texto que Dios no miró con agrado, no tanto la ofrenda, sino que el libro de Génesis señala no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque no es que el tomate y la lechuga que él había traído eran de mala calidad, sino el problema es que ahora al independizarse de Dios, él creyó que saltándose una norma podría seguir viviendo lejos y apartado de su Creador. Y la historia sigue continuando y cada generación parece que va de mal en peor. La siguiente generación que vemos es la de Noé, donde dice el Evangelio de Mateo que vivían casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. 120 años Noé pregonando ahora un mensaje de arrepentimiento, sin embargo ellos optaron por ignorarlo y tomar parte ahora en los placeres de la vida. ¿Qué decir del siguiente evento cuando un tal Nimrod, el primer poderoso en la tierra, se levanta y lleva a toda una generación a edificar una torre? El hombre quiere mostrar su independencia de Dios, su orgullo, su vanagloria. Hagámonos un nombre, construyamos una torre que llega hasta el cielo y generación tras generación en la Biblia podemos ver cómo el hombre durante toda esa trayectoria, a excepción de un remanente, siempre vivió de espaldas a su Creador. Y llegamos a uno de los profetas que yo cada vez que lo leo, parece que estamos viviendo en estos tiempos. Isaías capítulo 5, verso 20, donde el profeta nos dice que el hombre llegó a un punto que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Yo leo este texto y parece que Isaías nos está mirando. Y aún años después Jesucristo vino a la tierra, el Verbo se hizo carne y a lo suyo vino y el hombre prefirió seguir independizado de Dios. Los suyos no le recibieron. Como dice Primera de Juan, el mundo no le conoció. Y creo que esa es la tónica de toda la Escritura. Paradójicamente, Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza para poder tener comunión e intimidad con Él. Sin embargo, paradójicamente, el hombre le da la espalda, prefiere vivir su camino apartado de Dios y pagar las consecuencias. Y como bien sabemos nosotros, hubo momentos en las Escrituras donde las consecuencias fueron temporales, donde el hombre, generaciones como la de Nínive, la misma generación de Israel, se arrepintió de su pecado, volvió a poner su fe y su esperanza en Dios, y Dios de una u otra manera traía gracia, traía un favor y traía misericordia. Sin embargo, en otras ocasiones, como bien dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cambiaron la verdad por la mentira, ignorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y como consecuencia, el remedio que Dios tuvo que traer es la destrucción de toda una generación, de toda una nación, y la Biblia nos va mostrando esa tónica. El hombre prefiere pagar las consecuencias, el hombre prefiere optar por su camino y que el día de mañana lo que tenga que pasar, pase.
Y ese es el mundo, esa es la generación en la cual vivimos. Filosofías donde nos han hecho creer que Dios no existe. Algunos han sido tan osados en declarar literalmente, Dios está muerto. ¿Qué decir de las ideologías que se están levantando hoy? Solamente tenemos que comenzar ahora a chequear los manuales que nuestros hijos están recibiendo y van a comenzar a recibir dentro de unos años, donde tristemente volvemos a esta tónica, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Y humanismo, donde el hombre ahora intenta mostrar su autosuficiencia, donde por medio de nuestro potencial, donde somos grandes campeones que no necesitamos de un creador que nos diga lo que tenga que hacer, y Dios continuamente mostrando su gracia y su misericordia, optando al hombre a un camino de arrepentimiento, pero llegará un día donde esas consecuencias que hoy estamos viviendo, esas consecuencias donde parece que el hombre se puede reír de Dios, donde el hombre puede blasfemar contra Dios. A mí me impactó cuando llegué de Argentina. En España es un país donde directamente se blasfema contra su nombre. Y el hombre vive así, de espaldas a Dios, no teniendo en cuenta sus principios. Y a día de hoy las consecuencias pueden ser temporales. Dios sigue dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse y evitar lo que la palabra de Dios habla como el gran trono blanco y el lago de fuego. Una vez que esos 1000 años sean consumados, donde Cristo venga a reinar a la tierra, lo triste de estos dos eventos, y repito, tal vez lo más trágico de toda la Escritura, es que ese día las consecuencias no van a ser temporales, sino que las consecuencias ya serán eternas. Toda esa lista que se presente ante el gran trono blanco, antes de ser lanzado al lago de fuego, tendrá que comparecer ante un tribunal para dar evidencia de sus obras y posteriormente pasar toda una eternidad alejado de ese Dios al que rechazó. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Yo soy hijo de Dios, redimido, santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. No me hables de estos temas, háblame de la gracia, háblame del Evangelio. Y quiero decirte que este tema también entra dentro del Evangelio. Porque en definitiva la buena nueva no es que Cristo vino a morir por nuestros pecados para que tengamos una mejor vida acá en la tierra. Cristo vino a morir justamente por cada uno de nuestros pecados, porque si alguien no nos hubiera anunciado el Evangelio, nosotros estaríamos en esa lista. Y como siempre dice un amigo mío, el haber escuchado el Evangelio es para que te des con un canto en los dientes, porque hay tantas personas que se van hoy de este mundo sin haber escuchado esta buena nueva. Y por eso este tema que quiero hablar creo que nos compete a todos. No solamente para que a lo largo de estos minutos puedas darle gracias a Dios ahí donde estás, porque Dios en su soberanía puso una persona que te pueda predicar esa buena nueva, porque Dios a través del Espíritu Santo pudo traer esa convicción de pecado que te hará libre de todo esto de que voy a hablar. Pero yo lo que quiero dejarte hoy es la carga que había en Pablo. Soy deudor. Y no de Dios, porque a Dios no le debo nada. Si con Dios estaría en deuda, sería impagable durante toda mi vida. Dice Pablo en Romanos 4, si al final la salvación sería por cada una de nuestras obras, estamos todos fuera. Pero sí deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a todo aquel que no ha escuchado esta buena nueva. Que a partir de los minutos en los que quiero tratar estos dos temas, Gran Trono Blanco y Lago de Fuego, Dios pueda poner esta semana esa carga, que podamos terminar el año anunciando esa buena nueva para que esas personas al menos tengan la oportunidad de evitar estos dos eventos finales que dan como conclusión a todo un programa profético del Señor. Así que quiero hablar en primer lugar del Gran Trono Blanco y vamos a ver 3 puntos bien marcados. Y repito, mi idea hoy no es tanto que te lleves información acerca de lo que es, sino que Dios pueda transmitirte esa deuda, que somos deudores a toda esa generación que algún día tendrán que comparecer ante este trono. Y lo primero que quiero que veamos es, ¿por qué gran trono blanco? Vamos a dividir la palabra o la frase en 3 partes. En primer lugar es un trono porque en ese trono final habrá juicio.
Ya no es el trono del cual Marcos estuvo predicando en el capítulo 4 y 5, donde hay un coro de ángeles diciendo santo, 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 y donde los 24 ancianos echan sus coronas y dicen al que es digno de recibir la gloria, el imperio y el honor. Este trono no es así. Es un trono donde hay angustia, donde las personas tendrán que reconocer literalmente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, pero ahora con una actitud desoladora. Ya no es el trono del tribunal de Cristo, donde nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras para galardón según lo que hayamos hecho, sino que es un trono para retribución por sus pecados. Es grande justamente ¿por qué? Por todo lo que implica. Ante ese trono estará el primer pecador en la historia que no fue justificado y el último pecador que sea engañado en esa batalla final en la cual Satanás sale a engañar a las naciones de la tierra. Por eso es grande por todo lo que implica y como bien te decía, el hombre hoy puede reírse de Dios, puede burlarse de Dios, puede vivir en contra de su voluntad, atentar contra cada uno de sus principios, pero aquel día tendrá que ser juzgado por el Señor y poder ahora evidenciar ante la santidad de Dios su estado pecador. Y por eso el trono es blanco, porque en ese trono está la justicia y la santidad de Dios. Y cuando uno se compara ante esa santidad, lo único que puede decir es ay de mí, ay de mí. Nosotros ay de mí, pero hemos sido redimidos. Ese grupo de personas, ay de mí, pero ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Es como la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Cuando él ahora venía profetizando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ay de ellos, mirando y trayendo juicio, condenación a las naciones que no querían arrepentirse, hasta que el cielo se abrió. Y él vio la visión y vio al Hijo del Hombre ahí sentado con serafines y lo único que pudo reconocer es ay de mí. Pero hubo misericordia para él, porque todavía era tiempo de gracia. Y un ángel dice que con un carbón tocó sus labios y fue limpio. Y Dios los comisiona para poder llevar su mensaje. Sin embargo, tristemente, en ese día no habrá carbón. Simplemente una multitud con una actitud de angustia tendrá que reconocer que a ese Dios al que le dieron la espalda, que tal vez a ese Dios que ni siquiera le predicaron, ahora tendrán que pasar por un juicio donde habrá dos partes implicadas. En primer lugar, el que se va a sentar en ese trono es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Así está estipulado en la Biblia, dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16, que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Padre estipuló que sea su Hijo Jesucristo el que lleve a cargo ese veredicto. Juan 5:27, el Padre le ha dado autoridad para juzgar a todos porque Él es el Hijo del hombre. Y el hombre tendrá que pasar ante ese tribunal. Y la Biblia nos muestra que hay dos libros que se van a abrir. Por supuesto que es una visión. El libro de la vida no existe como algo literal, son visiones que Juan ve ahora. El libro de la vida tiene que ver con la omnisciencia de Dios, que Dios sabe quiénes son suyos, que sabe quiénes tienen el sello del Espíritu Santo, pero aquel día dice que se abre el libro de la vida. Y en ese libro están registrados todos aquellos que por alguna soberana razón no fueron justificados. Pero a continuación hay otros libros donde ahora ellos tienen que evidenciar lo que han hecho a lo largo de su vida conforme a sus obras. Y no habrá obra que pueda salvarlo aquel día. No hay obra. Por eso a veces pensamos que hay gente que va a llegar y Dios va a abrir los libros con sus obras. Escúchame, del ser humano no puede salir nada bueno. Desde Génesis 3:6, lo que prevalece en el ser humano es un corazón apartado de Dios, es un corazón que ha querido independizarse, y si algo bueno puede salir de nosotros, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que sigue operando aún en personas pecadoras como nosotros. Por eso escúchame, si ahí afuera no estamos viviendo el mismo infierno. Recién venía uno y me decían, la que se lió ayer, ¿no? Con el River Boca. ¿Y qué esperabas? No, pero eran gente del mismo equipo. ¿Y qué esperabas? Si no estamos viviendo ahí afuera el mismo infierno después de tantos años,
Es porque la gracia de Dios sigue operando aún en personas que ni siquiera le han reconocido como su Salvador. Como en los días de Noé, Dios está poniendo freno a la maldad. Ha puesto a la iglesia como la sal de esta tierra, y cuando la iglesia sea arrebatada, esto se pudre, esto se termina, y por lo tanto no hay obra que pueda justificar al hombre. Pero aún veo como Dios es justo hasta en eso. Porque dice que cada uno tendrá que dar cuenta conforme a sus obras. Mira, yo no sé si va a haber diferentes tipos de castigo, pero Dios es justo hasta en esto. No va a recibir el mismo castigo la persona que murió en un sillón mirando la televisión, ignorando a Dios, que asesinos, psicópatas y gente pervertida, usada por el diablo, que a lo largo de la historia, como bien dice el texto de los evangelios, esos violentos que intentaron terminar con el reino, no van a recibir el mismo castigo, a pesar de que el destino será el mismo. Lo mismo en el tribunal de Cristo. No todos vamos a recibir la misma recompensa, a pesar de que nuestro destino será el mismo. Ante el gran trono blanco, el destino de todos será el mismo, el lago de fuego, pero cada uno, Dios es justo hasta en esto, recibirá conforme a sus obras. ¿Y cuál es el veredicto que habrá después de todo esto? El veredicto para toda aquella generación será culpables. Culpables. Cristo en su trono, el libro de la vida a un lado, los libros con sus obras a otro lado, pero el veredicto, mira, no importa que haya sido la Madre Teresa de Calcuta, acá no hay obra, no hay religión, no hay filosofía que pueda salvarte. Porque en ese evangelio por el cual seremos juzgados, solamente hay un camino que puede llevarnos al cielo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y podés pensar a día de hoy, tal vez estás en este lugar y decís, bueno, pero yo no soy tan malo como otro al compararte en la santidad de Dios. Y gracias que hemos sido salvos de eso, porque si no nosotros estaríamos en la misma condición. No somos mejores que los de ahí afuera. Solamente la misericordia y la gracia de Dios que nos va transformando, tal vez es lo que pueda marcar la diferencia. Pero el veredicto en definitiva será culpable. Serán parte de la segunda resurrección. Y escúchame, habrá mucha gente que se presente ese día y dirá, Señor, pero a mí nunca me predicaron. A mí nunca se acercó un hermano de la iglesia con un folleto bíblico que dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero lo que como iglesia nosotros tenemos que tener presente es que el hombre no es condenado por rechazar el evangelio. El hombre es condenado por ser pecador. Y me pueden decir, bueno, pero ¿cómo Dios va a juzgar en Jesucristo a esas personas que nunca escucharon el evangelio? Vuelvo a repetir, el hombre es condenado por ser pecador. Pablo dice que habrá personas que serán juzgadas por medio de una ley escrita en tablas. Los judíos en primera instancia recibieron la ley, recibieron los mandamientos, sin embargo a los gentiles todavía no había llegado. Y Pablo dice, mirá, los otros que no recibieron la ley escrita en tablas serán juzgados por la ley escrita en su corazón, dando testimonio sus conciencias, acusándole o defendiéndole. Es decir, cuando una persona llega a una edad que tiene conciencia de su pecado, en el momento que transgrede un mandamiento, se hace culpable de todos y por lo tanto delante de Dios es pecador. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos estábamos apartados de su gloria, hasta que alguien nos anunció la buena nueva. Entonces significa que si no, esa persona que nunca escuchó, mirá, es tan pecador como nosotros. Y nosotros tuvimos la gracia de que alguien se consideró deudor y vino a presentarnos el evangelio. Pero esas personas no. Fíjate Caín. ¿Cómo juzgó Dios a Caín? Caín no tenía el no matarás escrito en una tabla. No tenía el no matarás ahí, a ver, mandamiento no asesinarás. No. Sin embargo, él supo lo que había hecho. Dios lo juzgó. Porque su conciencia, que hace de abogado, cuando una persona tiene conciencia, por eso soy de los que creo que de los niños es el reino de los cielos. De una persona con déficit mental es el reino de los cielos. Hasta que ese niño tenga conciencia de que es pecador. Y cuando esa persona tiene conciencia ahora de su pecado, no hay purgatorio que le salve. No hay indulgencia que puedas pagar para poder sacarlo o adelantar tiempo para que sus pecados sean borrados.
sino que el libro de Hebreos dice que para todos está establecido que después de la muerte es el juicio. Lluvia, nublado, pero puede amanecer el sol de justicia. Todavía es tiempo de gracia, todavía es tiempo de esperanza. Pero ya esas personas han pasado por el gran trono blanco. Dios no puede enviarlas al lago de fuego si primero no pasan por ese tribunal. Ya el libro fue abierto, no están inscritos en el libro, sus obras fueron juzgadas. Pero ahora lo que nosotros vemos es que el destino final tiene que ver justamente con el lago de fuego. El lago de fuego. Claro, cuando en la Biblia no aparece la palabra infierno. Es una mala traducción que nosotros tenemos. La palabra lago de fuego es la palabra Gena, que no es el Hades. Ahora luego voy a hablar algo acerca de eso. Y claro, cuando Jesús habló del lago de fuego, cuando Jesús habló de, según nuestra Reina Valera, el infierno, Él hacía referencia al valle de Hinón, que era un basurero al sureste de Jerusalén, donde se quemaba basura, donde se quemaba el cadáver de los criminales que habían pecado o habían pagado la pena capital. Y como en todo vertedero, ese vertedero, el valle de Hinón, el olor era asqueroso. Los gusanos estaban ahí intentando terminar con los restos y los animales crujían los dientes porque querían llegar a esa comida. Sin embargo, como el basurero era ardiente, no podía. Y Jesús utiliza eso como una metáfora para explicar cuál va a ser el destino de Satanás y sus ángeles caídos, pero también Jesús lo usa como metáfora para explicar cuál va a ser el destino final de todos aquellos que no han sido justificados. Y aclaro, el lago de fuego todavía no fue inaugurado. Si alguien del día de mañana te viene con un libro que te explica que en el lago de fuego hay esto, lo que sea, porque lo vio, porque lo soñó. Escúchame, el lago de fuego no está inaugurado. El lago de fuego lo va a inaugurar el anticristo y el falso profeta en la batalla de Armagedón. Cuando Cristo los venza, y dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que serán lanzados vivos al lago de fuego. Ellos van a ver el cartel inauguración, anticristo y falso profeta. 1000 años después, el que va a continuar es Satanás, una vez que sea desatado y echado donde ya estaba el anticristo y el falso profeta. Mientras que luego, una vez que pasen por el gran trono blanco, ahora toda esta generación que no fue justificada acompañará a esa falsa trinidad satánica. Por eso a día de hoy el lago de fuego no ha sido inaugurado. Y si el fuego es simbólico o no, no lo sé. Porque al final se trata de un lugar fuera de este universo, se trata cuando Dios venga a crear cielo nuevo y tierra nueva. No sé si es un lugar físico, no sé si es un lugar de tormento, pero Jesús usó eso como metáfora para explicar el tormento que toda esta generación que no ha sido justificada tendrá que padecer. Por eso a veces hay gente que quiere saber más que Juan. Yo no sé, yo cuando era jovencito y recién alguien me decía, no te quedó un pelo de tonto. Hacía tiempo que no lo veía y pasan los años. Pero yo me acuerdo que me llegó un cassette, la hermana Bernarda. Era un cassette, una cinta, de una hermana que había estado en el infierno. Y yo me acuerdo que cuando me pasaron el cassette, llegué a mi casa, lo puse en mi habitación, cassette. O sea, miren, algunos están diciendo, ¿qué es ese cassette? Le explico, eran unas cositas así, cuadraditas, que tenía una cinta y uno grababa y borraba. ¿Qué es el cassette, no? Y yo me acuerdo que llegué y puse ese cassette y gusanos. Claro, como la Biblia menciona gusanos, pero porque Jesús está usando una metáfora. No significa que en el lago de fuego va a haber gusanos, qué sé yo. Está usando una metáfora del valle de Hinón, o el olor putrefacto y demás. Y yo me acuerdo que escuché ese cassette, arrodillado ante mi cama, diciéndose, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero luego uno va estudiando y dice, no es posible que hayamos llegado a un punto que hagamos doctrina de cosas que la gente vio o pensó. Hay un testimonio por ahí en YouTube, esto ya más moderno, de creo que son 7 colombianos que han estado en el infierno según ellos y han visto a Michael Jackson y a no sé quién. Y uno dice, y van por las iglesias recorriendo, hasta hace un tiempo atrás me encontré con alguien que me dijo, sí, estuvieron en mi iglesia. Y yo me acerqué y hasta que en la ropa había como olor a humo, me dice. Y dije, ¿pero qué olor a humo de qué?
Escúchame, ¿cómo que vio a Michael Jackson? Si aún Jesús respeta la dignidad del condenado, cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, menciona, el que se salvó se llama Lázaro. El rico no te importa cómo se llama, porque yo respeto la dignidad de la persona. ¿Y cómo va a venir ahora un fulano, un iluminado, a decirme y hablarme ahora acerca del lago de fuego, que vieron a que pasa esto y no sé qué? No, nosotros tenemos que limitarnos a decir, ¿qué es el lago de fuego? Un lugar donde habrá tormento. Pero claro, hay gente en la iglesia que quiere ser más buena que Dios. Y cosas que la teología sistemática nos enseñaron a lo largo de los años, parece ser que estamos llegando ahora al tiempo donde la teología sistemática no sirve más, donde hay que hacer borrón y cuenta nueva, iglesias posmodernistas donde el pecado es relativo, depende de cómo lo veas, lo que escribieron los grandes reformadores, los que escribió Calvino, Arminio y demás, pero todo eso es antiguo. Entonces empiezan a salir doctrinas en cuanto al lago de fuego. Y una de las doctrinas que está muy presente hoy dentro de las iglesias es la doctrina del restauracionismo o universalismo. ¿Qué es lo que esta doctrina enseña? Que Cristo murió en la cruz por todos los hombres. Por lo tanto, si el Cordero quita el pecado de todo el mundo, el lago de fuego no es real, el lago de fuego no es literal. Que no te metan miedo, te dicen. Entonces uno le dice, pero bueno, explícame cómo es esto. Y ellos dicen, mirá, el castigo es ahora en la tierra. No hay un castigo eterno. El castigo lo estamos viviendo ahora en la tierra, no te das cuenta, salí ahí afuera y mirá la sociedad. Ese es el castigo del hombre. El infierno es el propio sepulcro. No hay un infierno como un lago de fuego, no, el infierno es el propio sepulcro. Y luego cuando Cristo venga y la persona resucite, directamente van todos al paraíso. Es decir, todos somos hijos de Dios porque Dios es el Padre de todo lo creado. Y si Dios es el Padre de todo, todos somos hijos de Dios. Universalismo, todos somos salvos. Y algunos llegan al punto de afirmar que aún Satanás y sus demonios serán restaurados ese día. Y no te tenés que ir muy lejos de Madrid para escuchar esto, ¿eh? Todo es relativo. Hagamos borrón y cuenta nueva. ¿Cómo que eso del lago de fuego? Si Cristo murió por todos. Pero si Juan dice en el capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pero en ese mismo contexto dice que a todos los que le recibieron y creyeron les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, no confundamos. Pero tal vez has escuchado acerca del universalismo. Y hoy con medio de las redes sociales y de la tecnología, no hace falta que vayas a esa iglesia a escuchar. Solamente con YouTube, con poner algunos grandes, pero grandísimos expositores de la palabra, con mucha tecnología, con todo el poder adquisitivo a su mano para llegar a cualquier lugar, están diciendo no, que al final el lago de fuego no es real, el infierno no existe. ¿Cómo Dios va a salvar a un grupo selecto de personas? ¿En qué cabeza cae eso? Y gente está consumiendo eso. 2000 años de teología sistemática, borrón y cuenta nueva. La teología sistemática son como las catedrales, dicen. Están obsoletas, no sirve. Pero luego hay otro grupo de personas, hablo de iglesia evangélica, aniquilacionismo. ¿A qué te suena esto? Muy predicado por la teología adventista, muy predicado. ¿Qué enseña el aniquilacionismo? Que el incrédulo es enviado al Hades, pero en el Hades hay como un sueño profundo, el sueño del alma. Y luego cuando resucita es juzgado ante el gran trono blanco donde paga por sus pecados. Pero una vez que paga por sus pecados ante ese gran trono, es enviado al lago de fuego donde Dios lo destruye, colorín colorado. Su historia se ha terminado. Por lo tanto, a diferencia del universalismo, esta teología no niega la existencia de un lago de fuego, pero dice que eso de que el tormento eterno es para siempre, eso habría que debatirlo, dice. Porque al final la palabra que utiliza en griego para eterno es la palabra aionios, que significa época,
y no necesariamente tiene que ver con algo eterno. Y escúchame, te dicen, si Judas 7 habla de Sodoma y Gomorra, que sufrió el castigo eterno, y al final el fuego de Sodoma y Gomorra se apagaron, ¿por qué ahora me vas a hablar de que un Dios de amor, qué sentido tiene que un Dios de amor permita que una persona que no ha sido redimida sufra eternamente en esa condición? ¿En qué cabeza cabe ese Dios de amor? Es decir, lo que esta teología cuestiona es que un lago de fuego no soluciona el problema del pecado en el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo más lógico, lo más bíblico, dicen, es que la persona pague por sus pecados ante el gran trono blanco, pero una vez que sea lanzado al lago de fuego, es terminado, se termina, se acaba todo. Y llegamos a lo que la teología sistemática predicó durante toda la vida, enseñó. Y tristemente hoy se está tergiversando tonto esto. Que lo que la Biblia habla del castigo eterno, mirá, que acabamos de leer, que el primero que inaugura el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. 1000 años después es lanzado Satanás y el anticristo y el falso profeta siguen ahí, siendo atormentados por los siglos de los siglos. Han pasado 1000 años y el Señor no destruyó a nadie, siguen ahí. Y si me querés venir con palabras del griego, que aionios significa una edad, una era, mirá, la misma palabra que Jesús habló para hablar del lago de fuego, cuando Jesús nos habla acerca cuando Jesús nos habla acerca de la vida eterna, utiliza la misma palabra que cuando habla acerca del castigo eterno. Es la palabra aionios. Entonces, si cuando Jesús habla de la vida eterna aparece la palabra aionios, ¿puedo pasar? Si Jesús utiliza la palabra aionion para hablar de la vida eterna, escúchame, si la vida eterna es eterna, ¿por qué el lago de fuego no es eterno? ¿Cuál es la teología que usamos? O sea, si me decís que la vida eterna no es eterna, está bien, discutimos. Pero lo que no puedo decir es que usando la misma palabra, si Jesús habló de que la vida eterna, aionan, es eterna, como bien se hablaba el domingo pasado, que estaremos una eternidad en una nueva ciudad, donde la nueva ciudad somos nosotros los ciudadanos que iremos eternamente a un lugar con el Señor, ¿por qué el lago de fuego no es eterno? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Mirá, no lo sé. Porque al final la Biblia habla del cuerpo glorificado que tendremos aquellos que hayamos sido redimidos. Pero al parecer, si esto va a ser eterno, con algún tipo de cuerpo tendrán que resucitar para dar cuenta ante el gran trono blanco, y será un cuerpo indestructible en el cual la persona, nos guste o no nos guste, tendrá que sufrir el castigo eterno por los siglos de los siglos. Y creo que esta es la teología que tenemos que seguir predicando. Mirá, ojalá algún día nos enteremos que el aniquilacionismo era real. Pero bíblicamente hoy yo no lo veo. Yo tengo seres queridos, amigos, que a día de hoy seguramente no están donde me gustaría que estén. Y me encantaría que me hagan, que me convenzan para que algún día el Señor los va a destruir o que al final todos seremos salvos. Pero ese no es el evangelio que la Biblia nos presenta. El evangelio que la Biblia nos presenta es de alguien que vino hace 2000 años para que justamente nosotros no tengamos que atravesar la ira venidera. Y la ira venidera, le digo algo a cualquier persona hoy que no está en Cristo, que tal vez me está escuchando y me dice, mira, eso me parece una locura, eso al final es un cuento y demás. Mira, volvemos siempre al principio. Para poder entender, tenés que tener primero convicción de pecado y reconocer a Jesús. Si no, esto es inentendible. Aún las propias personas que tenemos la mente de Cristo, muchas veces en la escatología hay cosas que no nos cuadran. Y no sé si es esta posición, pero mira, el solo hecho de estar sin Cristo hoy, ya tenés la ira de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre cualquier ser que esté en la misma condición. No necesitas una maldición generacional. No necesitas que el diablo te ataque. Es decir, solamente el estar fuera de Cristo, la Biblia ya habla de este tipo de ira. Toda persona que no está en luz está en tiniebla. Toda persona que no está en Cristo está enemistado con Dios y por lo tanto hay una ira actual que prevalece en el mundo. Pero posteriormente viene una ira de Dios
Es lo que la Biblia llama la gran tribulación, donde el mundo tendrá que experimentar la ira de Dios ahora en otra dimensión. Y habrá 7 años de dolor, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, pero la peor de todas es la final. Porque a día de hoy el hombre puede ser libre de la ira actual. En los años de tribulación el hombre podrá ser libre también de esa ira si se arrepiente y sigue con el mismo camino establecido en la palabra. Pero la ira que habrá en el lago de fuego es irremediable. No hay filosofía, religión, purgatorio ni ningún tipo de argumento que pueda librar a esa persona de ese lugar. Y por lo tanto será algo eterno, irremediable. Y el único que nos ofrece la salida, el único, no es una teología universalista, no es ni siquiera una teología evangélica pentecostal extrema. Al final, cuando nosotros vamos a la Biblia, y lo único que puede llevarte al Padre y poder evitar esto a partir de hoy, poder pasar de luz a tiniebla, poder ser parte de ese arrebatamiento y de esas bodas del Cordero, de ese milenio y de ese cielo nuevo y tierra nueva, la única persona es Jesús. Y podés ir y buscar en diferentes religiones teorías, pero solamente Jesús. Y me gusta porque Pablo ni siquiera pone Jesucristo como para hacer énfasis en aquel sacrificio que hubo, en el que Dios se hizo hombre, Jesús, Salvador. Es el único que puede librarte de la ira venidera. Otros filósofos, otros pensadores dijeron antes de morir, y cierro con esto, Mahoma, antes de morir, dijo que no tenía claro el propósito de su vida. Mahoma, el gran profeta de Alá, dijo, yo no tengo claro el propósito de la vida. Buda, antes de morir, le dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Confucio, gran pensador, antes de morir dijo, yo no soy el camino. Jesucristo antes de morir dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si hoy estamos aquí, redimidos, salvos, apartados de la ira de Dios, tenemos el favor de Dios y con el favor de Dios toda una serie de beneficios, es porque alguien se consideró deudor y en algún momento, tal vez que podría haber optado por usar su tiempo en otras cosas, vino y nos dijo, Jesucristo antes de morir anunció, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es la misma oportunidad que el Señor le da a todos aquellos que hoy dicen, mira, he probado en diferentes tipos de religiones, me han llevado de un lugar a otro. Al final parece ser que hay muchas Biblias, que hay muchas traducciones y demás. Mira, todo lo que quieras, pero al final el único camino que te va a llevar al Padre, la única persona que puede evitar un gran trono blanco y un lago de fuego para presentarte algo que trasciende a todo tipo de pensamiento, como es la vida eterna con el Padre, es la persona de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí hoy como olor fragante. Y cada vez que predicamos el Evangelio, es olor de vida para los que creen, olor de muerte para los que no creen. Pablo tiene la imagen del soldado romano que entraba en Roma, el general, después de una victoria. Y en Roma comenzaban a quemar incienso. Y ese mismo olor fragante para los que habían vencido era olor de muerte para los prisioneros que iban camino a la pena capital. Y yo oro que en esta mañana haya podido ser ese olor fragante para tal vez algunos de ustedes y que al terminar la reunión hoy van a manifestar públicamente muchas personas algo que ocurrió en su interior. Convicción de que soy malo, convicción de que de mí no puede salir nada bueno, pero en Jesucristo encuentro la verdad y lo van a confesar públicamente. Qué bueno sería que en el próximo bautismo, tal vez alguno de ustedes, no sé qué número, pueda manifestar lo mismo, porque entendiste que solamente Jesucristo puede darte el regalo de la vida eterna. Quiero que nos pongamos de pie, quiero terminar orando y ya no sé cómo es el protocolo, pero me gustaría orar. Y llegó un momento que a Pablo se le abrió el corazón.
Y, y luego, paréntesis, si han quedado dudas en algún punto, estoy para servir para servirles, ¿ok? Podemos hablar, podemos dialogar. Sé que son temas que siempre quedan lagunas y en una predicación, yo creo que es la primera vez que hablo así. He enseñado estos temas, pero predicar me resultaba como comprimir todo esto. Sé que pueden quedar preguntas, estoy para ayudar a cualquiera, ¿sí? Por internet ahora mismo al hablar, tal vez cosas que no te hayan quedado claras, pero ahora le hablo a la iglesia, a los que somos parte de ese remanente que al final iremos hacia esa vida eterna inmerecida, misericordia, la miseria del hombre, pero ahora el corazón de Dios puesto en nosotros. Pero llegó un momento que a Pablo se le abrió el corazón y dijo, ¿cómo creerán? O sea, ¿cómo esa persona de ahí va a creer? Si primeramente no oye, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la predicación. O sea, ¿cómo esa persona va a tener el oído para oír si ninguno de nosotros va? Romanos 10. Pero claro, ¿cómo esa persona va a oír si no le predican? ¿Y cómo le van a predicar si la iglesia no envía? O sea, llega un punto cuando Pablo ha desarrollado todo el libro de Romanos, lo que es la condenación, la justificación, la santificación, pero llega al capítulo 10. Y Pablo le quiere hacer entender a la iglesia en Roma que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo que no sea la predicación del evangelio. Podemos esperar aún que los ángeles vengan y prediquen, pero a día de hoy la iglesia ha sido puesta para anunciar la buena nueva que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó y nos hace libres de esta ira venidera. Por lo tanto, si te preguntabas, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todo. Porque el lago de fuego, el gran trono blanco y todo lo que entra dentro de este consejo es parte del evangelio que Jesús nos llamó a predicar. Y lo podés hacer según la multiforme gracia de Dios que Él te ha dado. A través de una predicación, a través de la música, a través del arte, a través del deporte. Mira, no sé cuál es esa multiforme gracia que Dios te ha dado, pero que juntos hoy podamos comprometernos después de todas estas charlas sobre la escatología, que el Señor pueda usarnos como ese instrumento escogido para poder predicar en Madrid, España, Europa y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias porque tu palabra es clara, porque podemos acercarnos una vez más y al abordar temas como estos, poder ver la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros. Señor, pecadores, ignorantes, Señor, lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo desechado por el mundo, pero que en algún momento tu gracia nos alcanzó. Y como bien decía Pablo, que pueda llevarnos en esta mañana a que esa gracia no sea en vano, a que ese favor inmerecido que hemos recibido podamos compartirlos con otros, podamos anunciar que hay una vida eterna preparada para todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que algún día Dios también hará justicia. Habrá un trono blanco, habrá un lago de fuego preparado para aquellos que tal vez ni siquiera oportunidad tuvieron, pero eran tan pecadores como nosotros. Señor, pon esa deuda en cada uno de nuestros corazones, pon esa carga de poder anunciar las buenas nuevas a tiempo y afuera de tiempo, como tu palabra nos enseña. Y si hay personas en esta mañana que quieren recibir a Jesús, que quieren ver en Jesús el camino para poder alcanzar esa vida eterna, Señor, al terminar la reunión después de los bautismos, vamos a ver personas aquí adelante para poder orar por ellos, explicarles, Señor, algo más. Darles una Biblia, Señor, o mostrarles qué es lo que tu palabra dice, para que a partir de hoy puedan comenzar un camino nuevo y en el próximo bautismo puedan ser parte de estas 10 personas que hoy van a dar el paso de fe. Gracias te damos por todo en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias porque es una mañana de salvación aún para todos aquellos que vienen por primera vez. Que podamos ver el amor de Dios en la persona de Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Gracias por todo. Gracias, Señor.
Aleluya. Aleluya. Gracias damos al Señor por su palabra y vamos a guardarla en nuestro corazón. Qué grande poder disfrutar de una salvación tan grande y saber que es por gracia, por la fe en Jesucristo. Ok, vamos a...